Episodio muy singular. Nos cuenta que José y María lo llevaron a Jesús en el momento del nacimiento, al 8º día, dice que lo llevaron al templo. ¿Para qué? Para cumplir las leyes de su pueblo. Y era poder circuncidar al niño Jesús, poder presentar al niño Jesús delante de Dios en el templo. Y después nos cuentan 12 años más tarde, cuando José y María una vez más van hasta Jerusalén, van a visitar el templo y Jesús va con ellos. Y después, estando ya de regreso a su ciudad, José iba hablando seguramente con sus parientes, María iba hablando con sus parientes, y en algún momento del camino, ¿no? Imagínese como en un momento en una fiesta, cuando uno está en la casa, están todos hablando y por ahí alguno dice, ¿dónde está fulanito? ¿No? ¿Dónde está el hijo de Pedro? Y lo andan buscando todos. Bueno, de esa misma manera ocurre cuando María le dice a José, ¿dónde está Jesús? Y seguramente José le dice, ¿no estaba contigo? No, pensé que estaba contigo. La última vez estaba contigo. Y ahí empezaron a discutir. La Biblia no nos cuenta, pero así debe haber sido. Yo no creo que María le haya dicho, oh, José, el niño se ha extraviado. Ve tú a buscarlo. Le habrá pegado sus gritos. Y José, como buen hombre obediente, dijo, mejor me callo la boca y vamos a buscarlo, ¿no? Y regresaron a Jerusalén. Escuche bien, después de 3 días. No es que se quedaron 3 días, la caminata era larga. Y regresaron 3 días después. Y el texto lo hace bien breve, dice que encontraron a Jesús en el templo, hablando con los sacerdotes, hablando con los maestros de la ley. Algunas traducciones dice discutiendo acerca de los asuntos de la ley. Y creo que no tendríamos que pensar, o no hay ninguna cabida dentro del texto como para pensar que estaba Jesús enseñándoles a los maestros de la ley, sino que Jesús estaba dentro del círculo, de la ronda, aprendiendo, pero al mismo tiempo, ¿no?, de tanto hablar, preguntar, sugerir, decir, quedaban asombrados de las cosas que aquel niño decía. No nos imaginemos a Jesús, ¿no?, parado y todos los maestros de la ley sentados escuchándole, porque sería muy raro que eso suceda. Ningún maestro de la ley permitiría que un mocoso se parara a hablar. Pero sí en aquella charla, en aquella discusión de los temas acerca de Dios. Y el texto dice así de fácil, una vez que María le tiró la oreja, o no dice eso, pero no, le pegó un tirón de oreja, le habrá retado, ¿por qué no hiciste esto? Jesús le dice, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Muchos concuerdan que ese es el momento en el cual Cristo Jesús puede darse cuenta de su identidad divina, de reconocer realmente quién era su Padre y cuál era el propósito porque Él estaba en esta tierra. Una vez más, sigue siendo un misterio muy grande, pero sería muy difícil pensar en Cristo Jesús en este periodo desde el nacimiento hasta los 12, pensar en que era un niño en la cual ya sabía que era Dios y hacía cosas de Dios. Sería como un monstruo más que un niño. Y la Biblia nos dice de la siguiente manera, Jesús crecía. Bien de fácil. Jesús crecía en conocimiento. Jesús crecía en sabiduría. Jesús crecía en favor delante de Dios. Jesús crecía en gracia delante del pueblo. Jesús crecía en gracia delante de sus padres. Eso es lo que todo niño hace, naturalmente. Crece. Y en ese crecimiento implican
todos los aspectos de nuestras vidas. Y todos los aspectos de la vida de Cristo Jesús tuvieron un crecimiento normal, tuvieron un crecimiento natural, como todo ser humano. Por eso cuando la Biblia nos habla de crecimiento, debemos también pensar en todo lo que esta palabra implica. Jesús crecía. Fue un niño, un adolescente, un joven, un hombre, aquel que supo dirigir su vida, supo llegar hasta el final de su destino, pero pasó por todas las etapas. Otra característica que la Biblia nos enseña acerca de la humanidad de Cristo Jesús es una vez comenzado su ministerio. Él comienza su ministerio bautizándose con Juan el Bautista allí en el río Jordán. Inmediatamente después del bautismo dice que va al desierto a pasar un tiempo en oración con Dios. Durante 40 días está allá en el desierto y la Biblia nos cuenta que fue tentado allí y al menos refleja 3 ocasiones, aunque seguramente fueron muchas más, pero estas 3 son las que están reflejadas en el pasaje bíblico. Porque la Biblia también nos habla de que Jesús fue tentado en todo. Así que usted se puede imaginar cualquier tipo de tentación. Y si la Biblia dice que fue tentado en todo, también en eso que usted está pensando ha sido tentado. Entonces, como cada uno de nosotros sabemos lo fuerte que es la tentación, Cristo Jesús también padeció, sufrió el peso y la presión de una tentación. La tentación la sufrimos los seres humanos y Cristo Jesús fue tentado. Si Cristo Jesús no hubiera sido hombre, no tendría necesidad de ser tentado. Pero Satanás quería allí atacar, tentarlo en esa situación, en la situación de hombre, para ver si podía vencer su condición. Y acuérdense que cada uno de los ataques que Satanás tenía sobre Cristo Jesús era acerca de su identidad divina, de quién era realmente Él. Si eres el Hijo de Dios. Así comenzaba su ataque. Y cada una de las defensas de Cristo Jesús decían, las Escrituras dicen, escrito está. Cristo Jesús ha sido tentado. Pero me gustaría que pensemos en lo siguiente. Cada uno de nosotros, cuando somos tentados, tenemos 2 opciones. Una es resistir la tentación. Y la segunda es, ¿cuál? Ceder a la tentación. Lo que la palabra de Dios nos enseña es que Cristo Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Jamás cedió a la tentación. Y déjeme aclarar algo. Solamente aquel que no cede a la tentación conoce el peso máximo de la tentación. Porque aquel que cede a una tentación, hasta allí llegó, no conoce el peso máximo. Solamente aquel que sigue resistiendo, solamente aquel que sigue adelante, aquel que no cede, sigue sintiendo la presión máxima de una tentación. Así que no creamos por ningún momento en que la tentación de Cristo Jesús fue una tentación, un pequeño ataque y después la tentación se debilitó y se fue. Piense de esta manera, ¿hasta dónde usted podría resistir? Hasta allí Cristo Jesús resistió la tentación. ¿Dónde usted podría ya no aguantar más y ceder? Bueno, allí Cristo Jesús siguió adelante. Ahí está la diferencia entre Él y nosotros. Nosotros cedemos a la tentación, pero Cristo Jesús no cedió a la tentación. Y allí está el ejemplo máximo para cada uno de nosotros.
en que vamos a ser tentados, pero solamente sin ceder, resistiendo a la tentación, vamos a poder seguir adelante, vamos a poder seguir el ejemplo de Jesús. Pero sepamos muy bien que la presión va a ser mucho más grande. La presión no se va a ir, al contrario, va a ser más y más fuerte. Por eso cuando pensamos en las tentaciones sobre Cristo Jesús, piense en que en todo tiempo Cristo Jesús estaba siendo tentado a ceder. Tentado a que en medio del cansancio, del caminar de todos los días, cuando nadie lo veía, decir, bueno, ahora que nadie me ve, me teletransporto al otro pueblo. No cedió a esa tentación. Caminó. Dolían los pies. Llegaba un momento de mucho calor, de mucho cansancio, y la Biblia nos habla una y otra vez que Jesús tenía sed. De que se acercaba al pozo donde una mujer se servía agua, ¿para qué? Para pedirle agua. Tenía sed, tenía hambre, tenía dolor, había sufrimiento. Todas las características que un ser humano puede tener. Pero me gustaría que pensemos también cuando hablamos de las características de Jesús como ser humano. ¿Cuáles son las consecuencias de que Cristo Jesús se haya hecho hombre? ¿Cuáles son las consecuencias de creer, de adorar a un Dios hecho hombre, a un Jesús hombre? Es que cuando reconocemos realmente que Dios se hizo hombre, estamos reconociendo la realidad de la encarnación de Cristo Jesús. Juan capítulo 1. Quizás es el pasaje más claro acerca de esta realidad. No acerca de una historia, sino acerca de esta realidad, de esta consecuencia de un Dios hecho carne. En el principio existía el Verbo, y el Verbo ustedes lo tienen allí con B mayúscula, cuando hace referencia a Dios. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de que la luz, a fin de que todos creyesen por medio de él no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbrara a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Todos estos primeros versículos nos hablan acerca de que Dios, de que Cristo Jesús es Dios. Entonces,